Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón de confianza para enteraros de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente en ese mundillo que tanto nos gusta de las series turcas y sus protagonistas. Hoy prepárense porque traemos un bombazo que sé que muchos de vosotros estabais esperando, y es que, la cosa se ha puesto tensa, pero muy tensa, entre Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sí, como lo oís, la pareja que nos robó el corazón en Cherry Season, la pareja que creíamos que era indestructible, que había superado todas las pruebas y que nos daba envidia sana con sus fotos adorables, podría estar atravesando una crisis seria. Y ojo que no estamos hablando de rumores sin fundamento, no. Aquí tenemos al SEO del bueno, información contrastada y por supuesto, nuestra particular dosis de especulación con cariño. Antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, como siempre, quiero recordaros que este canal existe gracias a vosotros. Así que si os gusta estar al día de todas las novedades, si sois fans de las telenovelas turcas tanto como yo, y si os encanta el chismorreo sano y divertido, no olvidéis suscribiros. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo porque aquí la información vuela. Y ahora sí, vamos al lío. Llevo días recibiendo mensajes vuestros preocupados, inquietos, preguntándome si es verdad todo lo que se está diciendo sobre Özge y Serkan. Y la verdad es que al principio preferí mantenerme al margen, porque ya sabéis que no me gusta alimentar rumores infundados. Pero después de investigar a fondo, de hablar con mis fuentes y de atar cabos, tengo que deciros que sí, que hay motivos para estar preocupados. Para empezar, la actividad en redes sociales. Una de las señales más evidentes de que algo no va bien entre dos personas, sobre todo si son figuras públicas, es la falta de interacción en Instagram. Y en el caso de Özge y Serkan, la cosa canta. Hace semanas que no se comentan las fotos, que no se dan me gusta, que no se etiquetan mutuamente. Algo que hasta hace poco era una constante en sus perfiles. Antes nos inundaban con fotos de viajes, cenas románticas y hasta pequeños detalles del día a día. Era un no parar de amor virtual. Ahora el silencio es ensordecedor. Es como si de repente se hubieran olvidado de que el otro existe en el ciberespacio. Y créanme, en el mundo de las celebrities, eso grita a los cuatro vientos, aquí pasa algo. Pero la cosa no queda ahí. Mis fuentes me han confirmado que Özge y Serkan llevan semanas viviendo separados. Sí, habéis oído bien. Aparentemente Özge se ha mudado a un apartamento en el centro de Estambul, mientras que Serkan se ha quedado en la casa que compartían en las afueras de la ciudad. ¿Motivo? Según mis informantes, una fuerte discusión que habría provocado una crisis de pareja sin precedentes. No me quiero imaginar cómo fue esa discusión. ¿Gritos? ¿Lágrimas? ¿Portazos? El drama, amigas, el drama. Y lo peor de todo es que al parecer, no es la primera vez que tienen roces fuertes, pero esta vez parece ser que la cosa se les ha ido de las manos. Fuentes cercanas a la pareja me cuentan que ya habían tenido pequeñas discusiones sobre la dirección que estaba tomando su carrera, pero siempre lo habían resuelto hablando. Ahora, parece que la comunicación se ha roto. Y aquí es donde entra la parte más jugosa del asunto, el quid de la cuestión, el porqué de esta supuesta ruptura. Y ojo que estos son solo rumores, especulaciones basadas en la información que he podido recabar. Pero parece ser que el detonante de la crisis habría sido una oferta de trabajo muy tentadora que habría recibido Özge. Una oferta para protagonizar una nueva serie en el extranjero, concretamente en Italia. ¡Mamma mía! Özge en Italia. Eso sería un bombazo. Imagínense a nuestra querida Özge aprendiendo italiano, trabajando con actores italianos, conquistando la televisión italiana. Sería un sueño hecho realidad. Pero al parecer, ese sueño podría estar costándole muy caro. Como sabéis, Özge es una actriz muy talentosa y ambiciosa, y esta sería una oportunidad única para dar el salto a la fama internacional. Sin embargo, parece ser que Serkan no estaría muy de acuerdo con esta decisión. Al parecer, le preocupa la distancia, el tiempo que estarían separados, y la posibilidad de que la relación se resienta. No lo culpo. Una relación a distancia es un desafío, y más aún cuando ambos tienen agendas tan complicadas. ¿Cómo van a mantener la llama viva con tantos kilómetros de por medio? ¿Cómo van a superar los celos, la soledad, la falta de contacto físico? Es una prueba de fuego para cualquier pareja.
Algunos dicen que Serkan le habría pedido a Özge que rechazara la oferta, que se quedara en Turquía y que siguieran construyendo su vida juntos allí. Otros, en cambio, aseguran que Serkan no le ha puesto ninguna traba, pero que sí le ha manifestado su preocupación y su temor a que la relación no pueda soportar la distancia. Aquí hay dos versiones, y la verdad es que no sé cuál es la verdadera. ¿Serkan es un hombre posesivo que quiere controlar la carrera de su mujer? ¿O es un hombre enamorado que simplemente tiene miedo de perderla? El misterio se intensifica. Sea como sea, lo cierto es que esta oferta de trabajo ha generado mucha tensión entre la pareja. Una tensión que, al parecer, habría desembocado en una fuerte discusión y en la decisión de tomarse un tiempo separados. Un tiempo. Esa palabra maldita que tantas parejas utilizan cuando ya no saben qué hacer. Necesitamos un tiempo para pensar, dicen. Necesitamos un tiempo para reencontrarnos, dicen. Pero todos sabemos que ese tiempo suele ser el principio del fin. Y aquí es donde entra la gran pregunta, ¿es esta una ruptura definitiva? ¿O es solo una crisis pasajera? ¿Hay alguna posibilidad de que Özge y Serkan puedan superar este bache y volver a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. La pregunta que todos nos estamos haciendo. La pregunta que nos quita el sueño. Necesitamos respuestas. La verdad es que a día de hoy es imposible saberlo con certeza. Pero yo, como buena romántica empedernida que soy, quiero creer que sí, que hay esperanza. Quiero creer que el amor que se tienen es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. El amor lo puede todo, amigas. O al menos, eso es lo que quiero creer. Recordemos que Özge y Serkan se conocieron en el rodaje de Cherry Season, hace ya varios años. Su relación empezó como una amistad, pero poco a poco fue floreciendo el amor. Superaron la distancia, la presión mediática, los rumores y las críticas. Se casaron en una ceremonia preciosa y nos hicieron creer en el amor verdadero. Su historia es de película. ¿Y ahora, todo se va a ir al traste por una simple oferta de trabajo? No puede ser. Si han superado todo eso, ¿por qué no iban a poder superar esto? Quizás necesiten tiempo, espacio y mucha comunicación para entenderse y llegar a un acuerdo. Quizás necesiten replantearse sus prioridades y encontrar un punto medio que les permita seguir creciendo como personas y como pareja. La clave está en la comunicación. Si se sientan a hablar, a escucharse, a entenderse, seguro que pueden encontrar una solución. Lo que sí está claro es que esta situación no es fácil para ninguno de los dos. Ambos son personas muy reservadas y discretas, y no les gusta exponer su vida privada. Pero al ser figuras públicas, es inevitable que los rumores y las especulaciones salgan a la luz. Y créanme, la presión mediática no ayuda en absoluto. Imagínense tener a todos los periodistas y paparazzi persiguiéndolos a todas horas. Debe ser agobiante. Por eso creo que es importante que seamos respetuosos con su intimidad y que evitemos alimentar el morbo. No sabemos lo que realmente está pasando entre ellos, y no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Cada uno sabe lo que hace. Y al fin y al cabo, lo importante es que ellos sean felices. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que puedan encontrar la felicidad, juntos o separados. Porque al final, lo más importante es que sean felices. La felicidad es lo primero. Y si para ser felices tienen que separarse, pues que así sea. Y ahora, antes de que terminemos este vídeo, quiero contaros una última cosa que me ha llegado a través de mis fuentes. Parece ser que Özge y Serkan han estado en terapia de pareja en las últimas semanas. Sí, habéis oído bien. Han buscado ayuda profesional para intentar solucionar sus problemas y salvar su relación. Terapia. Esa es la clave. Buscar ayuda profesional es un signo de madurez y de compromiso. Demuestra que están dispuestos a luchar por su amor y que no se han rendido todavía. Esto, para mí, es una señal muy positiva. Demuestra que ambos están dispuestos a luchar por su amor y que no se han rendido todavía. La terapia de pareja puede ser muy útil para mejorar la comunicación, resolver conflictos y encontrar soluciones creativas. La terapia puede hacer milagros. He visto parejas que estaban al borde del divorcio y que, gracias a la terapia, han vuelto a enamorarse. Así que, mis queridos chismosos, no perdamos la esperanza.
Quizás Özge y Serkan puedan superar esta crisis y volver a ser la pareja feliz y enamorada que todos conocemos. Solo el tiempo lo dirá. El tiempo lo cura todo. O al menos, eso dicen. Pero además de la terapia, creo que es importante que ambos se den cuenta de lo mucho que se quieren y de lo mucho que han construido juntos. Han creado una relación preciosa, llena de amor, de complicidad y de respeto. No pueden tirar todo eso por la borda. En resumen, la situación entre Özge Gürel y Serkan Ayolu es delicada, marcada por rumores de separación y una posible crisis derivada de una oferta de trabajo internacional para Özge. Aunque la ruptura no está confirmada, la falta de interacción en redes sociales y la información sobre su separación física son señales preocupantes. Sin embargo, la noticia de que están buscando terapia de pareja nos da una luz de esperanza. Una pequeña luz, pero una luz al fin y al cabo. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido informados sobre este tema tan candente. Me encanta tenerlos aquí conmigo. Ahora, quiero pediros que me dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Özge y Serkan podrán superar esta crisis? ¿Pensáis que la distancia puede ser un obstáculo insalvable para una relación? ¿O creéis que el amor verdadero puede con todo? Quiero saber vuestra opinión. Quiero leer sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que este canal existe gracias a vosotros. Así que si os ha gustado este vídeo, si os ha parecido interesante o entretenido, os pido que le deis un me gusta, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Quiero que mi canal siga creciendo gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor es como una telenovela turca, lleno de drama, de pasión y de giros inesperados. Pero al final, siempre hay un final feliz. Eso espero.